una previa. Buenas tardes, buenas noches, como dices vos, buenos días. Estamos nuevamente en nuestro espacio de educación por el desarrollo humano y nos encuentran riéndonos porque hubo una previa larga donde pasó de todo, ¿no? Nos reímos, lloramos y bueno, estamos acá, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer, como los jóvenes le dicen, 8M, creo que así le dicen, 8M, ¿no? sí. Así que desde mi mirada y desde mi intención era tener hoy particularmente una conversación entre hermanas, ¿no? Bueno, Andrea, bienvenida. Bienvenidos. Nos doy la bienvenida. Estamos en un ciclo, en un espacio más de nuestro ciclo Educación para el Desarrollo Humano, diálogos entre psicología y educación, y hoy ser mujer. Y ser mujer, ¿qué es ser mujer? Y parte de la previa que nos encontró riéndonos al inicio de la grabación, no solo riéndonos, sino también charlando sobre qué es ser mujer, tenía que ver con esto, ¿no? De lo generacional, lo social. Podríamos hablar incluso hasta de lo transpersonal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, Patricia, hermana, ¿por dónde empezamos, no? Creo que hoy pensarnos y pensar en el ser mujer nos lleva a un abordaje de una diversidad de temáticas, de áreas, de miradas. Hay muchísimo implícito en esta pregunta y vamos a tratar de quizás ser en este momento coherentes con lo que nos trae acá a este espacio, ¿no? Incluso pensar en esta conversación, a mí particularmente, Andrea, me ha puesto en contacto con mi historia, porque la idea es poder compartir acá cómo fue para nosotras, ¿no? Para cada una de nosotras ser mujer en nuestro propio sistema familiar, ¿no? Y ahí está mamá, están las abuelas, las tías, todo un sistema del cual hemos recibido una cantidad, ¿no? De mensajes, algunos muy conscientes hoy y otros quizás todavía por descubrir, por trabajar. No obstante, sí me parece importante expresar que la intención está puesta en abrazar mi ser mujer, no cuestionarlo, sí mirar lo que hubo allí detrás, lo que sigue habiendo, y quizás la vida y lo que fui tomando en el camino me enseñó a abrazar todo lo que se ha ido conformando en mí, saliendo de la pelea conmigo misma y con todo. Y bueno, se me quiebra un poco la voz porque es muy fuerte. Y también mucho de esto que mencionas, yo personalmente, desde que fue ser mujer para mí y que sigue siendo ser mujer, no puedo dejar de pensar en algo a compartir, que es lo generacional, la generación a la que pertenecemos. De hecho, acá en este diálogo entre hermanas, con una diferencia de 6 años que tenemos, yo tengo 51, mi hermana me lleva un par de años, pertenecemos a la misma generación, que es la famosa generación X, nacidos entre el 65 y el 80. ¿Y por qué lo traigo? Porque creo que es importante que quien nos esté escuchando pueda pasar nuestra historia por el tamiz de la generación a la que pertenecemos. De hecho, que en nuestro equipo de trabajo están en mi caso, mis sobrinas, mi sobrina amada, la hija de mi hermana,
mi sobrina del corazón, la compañera de mi sobrino, y muchas otras personas que pertenecen a otras generaciones y que de hecho cuando estábamos programando esto tuvimos muchísimas ideas. ¿Por qué no un mate entre todas las mujeres del equipo? ¿Por qué no sumar las voces de otras mujeres de nuestra familia? Nuestra madre, que es una baby baby boomers, nació en el año 47, los nacidos después de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, otra mirada. Entonces, para mí es importante que podamos entender que nuestras vivencias están atravesadas por un contexto histórico, político, económico, social, X, de un tiempo en donde nos ha chipeado, si queremos usar ese término, de la manera en que nos ha chipeado. Y por eso nos cuesta quizás, hablando de un tema de sobremesa ayer, de los tabúes, de temas que no se hablaban, que somos la colita de la generación anterior, y por eso esto de que nos quebramos cuando hablamos de ciertos temas y que quizás con otras generaciones no pasa de la misma manera, lo viven de otra manera. ¿Está mal? ¿Está bien? No, simplemente uno de los objetivos nuestros es poder tratar también de entendernos desde nuestra forma de ser y desde los contextos en donde hemos sido educados, ¿no? Quizás esto Así es, Andrea. Y esto creo que cómo traer esto, que vos lo haces muy bien, traer esto de lo conceptual, ¿no? Lo que está de alguna manera atravesando nuestra educación y nuestras vivencias, ¿no? Quizás mi tarea a lo largo de la vida, más mi estructura neurótica, que eso es otro tema, me lleva a mirar los procesos internos independientes, por supuesto, ¿no? Tomando en cuenta el contexto. Y lo emocional, algunos me conocen, otros tal vez no. Bueno, es algo que me atraviesa de cabo a rabo. Entonces me parece que va a estar presente hoy Andrea bastante, ¿no? En esta charla. No obstante, ¿por dónde empezamos, hermana? Por eso tenemos los pañuelitos. ¿Por dónde empezamos, no? Si no es por nuestra propia familia, nuestro propio sistema. ¿Y qué fue ser mujer para nosotras dentro de este contexto, no? Para mí, personalmente, si tengo que volver a mi historia, ser mujer era y fue, unido a mi estructura de personalidad también, ser independiente, ser fuerte, ir por lo que quería. Eso tiene mucho que ver con algo que comentaba hace un momento como parte de mi generación, ¿no? De nuestra generación, y que lo hemos procesado de distintas maneras. Pero volviendo a lo que mencionaste, que es el sistema familiar, claro, ¿por qué tenía que ir por lo que quería? Porque con el debido respeto a nuestros padres, venimos de una generación en donde la mujer debía cocinar, de padres que tenían esta visión, del lugar del hombre y del lugar de la mujer. Y el lugar de la mujer era la casa, era la cocina, era la limpieza. Creo que hay algo que, si bien amo cocinar, pero que hay algo que compartimos, que es que no nos gustan mucho las tareas domésticas. Y tal vez era porque en mi caso, digo, era algo que teníamos que hacer. Los hombres no podían barrer porque eso menoscababa su identidad sexual. No podían jugar con muñecas y nosotras no podíamos jugar con pelotas. Me recuerdo, Andrea, mi padre no usaba ojotas
que tuviera la tira esta por donde se mete el dedo índice y el medio, ¿no? Porque claro, no, él era un hombre y usaba las otras, ¿no? Las hojotas que eran enteras, ¿no? Y abrazaban el pie. Esos detalles que hoy a mí me traen a la gracia y sin embargo pensarlo en este contexto era parte de todo un sistema de creencias, ¿no? De hecho, que ver a tus hijos, mis sobrinos, usar una remera rosada, hay mucho que personalmente he tenido que ir. Hay una palabra que es deconstruir y que sigo deconstruyendo, porque los colores eran para hombres y para mujeres. Entonces ver un hombre con una camiseta rosa y un pantalón blanco, o ver una mujer con ropa deportiva, entre comillas, varonil, ella era tildar de y de. No voy a usar las palabras que se usaban muchísimo en aquella época y que probablemente, no sé en tu caso, hermana, pero a mí me ha costado muchísimo y no lo niego, y yo siempre digo, pertenezco a otra generación y no estoy avalando esas ideas. Entonces, Andrea, el ser mujer dentro de nuestro propio sistema nos trae un sinnúmero de cuestiones. Yo podría traer acá una cantidad de recuerdos y más lo que me surge en este momento es plantear cómo la contradicción me atravesó, ¿no? Cómo la contradicción conformó lo que fui mucho tiempo y lo que gran parte estoy siendo y otra gran parte estoy transformando. Y creo que lo que observé en esto de ser mujer, la contradicción que venía sobre todo del discurso de mi padre, en cuanto estimulaba la autonomía con este discurso de vos vas a estudiar, y al mismo tiempo una percepción o sensación en mí de su desvalorización por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo digo y hablo en estos términos, pero en ese momento era como una especie de invisibilidad, ¿no? Para él, de la palabra, de la voz. Y entonces, claro, digo, había un discurso progresista en él que quería que fuéramos un poco más lejos de lo que fue él. Y al mismo tiempo, en sus acciones, había esto de no darme o darnos el lugar, ¿no? Algo que, como compartimos, eso en común, valga la redundancia. Nuestro padre solía decir, en mi caso recuerdo palabras textuales que decía, tenés que ir a la universidad. 3 años tengo ese recuerdo. De un hombre que justamente había nacido en el año 44 y que para él la educación era lo que en educación llamamos un factor de movilidad social ascendente. No lo usaba estos términos, claro está, pero ir a la universidad era ser alguien para empezar. Otro gran tema que no vamos a traer hoy porque no, claro, por tener un título somos alguien. Como si no lo fuéramos. Como si no lo fuéramos por el solo hecho de ser. Claro. De hecho lo somos alguien. Pero para él el título era ser alguien primero. Y algo que me supo decir más grande es para que ningún hombre te pise la cabeza. Fíjate vos que incluso detrás de este discurso estaba el gran cuco que era el salir embarazada, porque de alguna manera estaba allí implícito el mensaje de que los hijos te iban a atar de tal manera que no ibas a tener posibilidad de otra cosa, ¿no? Entonces ahí también había un mensaje de qué era mi cuerpo, ¿no? No era solo para embarazarse, qué había, ¿no? De esta feminidad, de esta expresión del ser mujer.
Por eso esto del ser independientes, ¿no? Que era algo que decía, si te casás y tenés problemas y te separás, vas a poder tener con qué mantenerte. Nos envió a estudiar y nos ayudó muchísima gente en el camino. Reconozco, y hoy lo reconocemos en nuestro padre y lo celebramos, el haber tenido ese espíritu progresista, más allá de todo esto que mencionabas hace un momento, que no es una crítica por ser crítica nada más, sino de también poder comprender de dónde proviene ese hombre, cómo se crió, los padres que tuvo, sus deseos frustrados, lo que trató de darnos creyendo que era lo mejor, sin darse cuenta o no tener conciencia de que así como nos envalentonaba en algunos puntos, esto que mencionas como contradictorio, en otros nos desvalorizaba, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo esto, para él, mi trabajo, profesora en Ciencias de la Educación, formando formadores, psicóloga, mi hermana, ese no era trabajo de verdad. Porque el trabajo de verdad es el que te levantás al alba cuando sale el sol y te vas al campo, a la carpintería, que era el caso de él, cargas peso, hay fuerza física, por lo cual la comida era guiso, sopa, fideos con salsa, locro, comidas de mucha potencia, no sé si recuerdas eso, porque era lo que necesitaba el hombre trabajador. Entonces yo recuerdo ya en grande, cuando me recibí y volví, que él me miraba como con cierta, si recordás su mirada, cierta sorna, que lo mío no era trabajo. Y eso pervive hasta el día de hoy, ¿no? Entre el trabajo, lo que puede hacer una mujer o un hombre, y que es parte de esta lucha también y de este reconocimiento que se busca a nivel social entre el trabajo que realiza un hombre y una mujer. No sé si recuerdas algo de me eso. sorprendo pensando también en mi propia mirada, ¿no? Sobre mis hijos, sobre los jóvenes, cuando justamente esto tan actual es como lo que promete ser una fuente laboral muy diferente al trabajo de las 8 horas donde hay un cuerpo, ¿no? Allí produciendo, ¿no? Esto también creo que es un punto, Andrea, que exige quizás ir como remodelando miradas, posturas, y claramente esto que nuestros padres nos mostraron allá y entonces, que incluso me lleva a mí misma a preguntarme y a ¿qué pasó con esta energía femenina que está en todos los seres humanos, ¿no? Lo femenino y lo masculino como algo que nos habita. Y en mi caso particularmente, cómo fui coartando esta energía femenina y fui quizás queriendo ganar un terreno de lo masculino, porque lo masculino tenía un lugar. Esto es lo que puedo ver hoy, ¿no? Analizar hoy. Entonces, incluso recuerdo que a los 11 años yo le pedí a mi padre que me cortara el pelo. Y estaba recordando la fotografía donde tengo el pelo súper cortito como varón. Entonces, esto era, que después fue motivo quizás de lo que sería hoy un bullying en las escuelas, la burla, ¿no? Por tener el pelo súper corto como varón. No obstante, había algo ahí fundamental que estaba sucediendo en esa niña y que yo quizás después de mucho tiempo lo puedo ver y hoy sigo descubriendo cosas, porque incluso fue mi padre el que me cortó el pelo porque yo se lo pedí. Entonces creo que en este terreno de lo femenino, lo masculino, sin darme cuenta, fui como tomando más la energía
quizás por esta idea de que así era vista, de que así iba a tener como una posibilidad, incluso los juegos en esa etapa de mi vida, y eran los juegos, era la pelota, el boxeo, el fútbol, la lucha, y recuerdo que ponía muchísima fuerza, muchísima energía, y ahí lo sentía patente a una especie de sensación de competencia, de querer ganar, querer vencer la pulseada. Y hoy en día, si bien no se manifiesta de esa manera, creo que tiene una huella bastante profunda e importante, que me va presentando desafíos de trabajo, ¿no?, en mí misma. Entonces creo que esto, incluso esta conversación, pensar en este intercambio, me trajo estas vivencias, estos recuerdos, y darme cuentas como nuevos, ¿no?, que no los tenía antes. Tengo fotos, tengo evidencias del corte de pelo, pero yo estaba contenta con ese corte de pelo, que coincide, ¿sabes?, con la época en que le cortaste el pelo a Puki, la muñeca. La rapaste en realidad, yo porque creo que era más pequeña, hermana, en el recuerdo de Puki. No tenía ya 11 años, ya jugaba con mis primos e intentaba participar todo el tiempo en los juegos. Lo de Puki creo que fue antes, 5 años tal vez. Puede ser, yo la heredé, la recuerdo peladita. Quería Porque que le crezca el pelo. A los 11 años ya sabía que el pelo no le iba a crecer a la muñeca, pero no era así a los 4 o 5 años. Lo que estaba recordando es, y esto lo digo con el permiso de nuestra madre, porque ayer mientras hacía pan, aunque nos dijeron que el lugar de la mujer era la cocina, no creo que sea la cocina. Creo que el lugar de la mujer y del hombre es el lugar que quiera ocupar, y que tenemos que trabajar en esto que vos mencionaste de la energía femenina, que no lo vamos a trabajar acá, pero que también anida en un hombre, y que y por estos mandatos se cercenó. Pero volviendo a nuestro tema, amo la cocina. Cuando hay asado, amo la cocina, amo hacer las ensaladas, amo hacer el buffet de ensalada, y en el único momento que me aparezco por la parrilla es cuando está a punto de salir, porque es el pedacito más rico para mí, y que el hombre se encargue del asador. No me gusta hacer fuego, no me gusta estar parada ahí ni nada. Mi madre hace unos asados riquísimos. Los tuvo que aprender porque mi padre le decía: Petiza, hagamos asado, pero él iba, compraba el asado, el carbón y se iba. Entonces ella lo tuvo que aprender a hacer, y esto lo cuento con el permiso de ella. Le preguntaba qué era ser mujer para ella. Y ella me comentó, lo charlamos en diversas ocasiones, pero ayer mientras amasaba, me decía que ella quería ser hombre. Mira. Quería ser hombre porque quería ir a la naval, a las fuerzas, integrar algún tipo de fuerza armada, sobre todo la naval. Bueno, estamos hablando del año 55, cuando era niña, 60, o sea, en otro contexto, en una época en donde esto era prácticamente impensable. Y que bueno, eso sí, que siempre tuvo ese deseo en ella de querer hacer esas cosas. Pero que cuando fue madre, fue muy feliz. Le pregunté después qué le diría a la mujer, ahí si hiciera un viaje en el tiempo, ¿qué le diría la mujer de 78 años hoy a esa mujer de 45, 50 años? Y me dice simplemente que es feliz como madre, como abuela, como bisabuela, pero ella misma se fue a su infancia y le costaba pensar qué le diría a esta mujer de 50 años, pero sí qué le diría a la niña. A la niña le diría que fue muy feliz, que disfrute su felicidad, que tuvo todo lo que cree ella que todo niño y niña debería tener, que es un techo, ropa, comida, padres y primos, tíos, y una red muy extensa
que a ella la ayudó muchísimo y le permitió tener múltiples contactos en la familia, que bueno, hoy cada vez se va reduciendo y que para ella le parece muy importante el poder pensar en sus tías, que eran quienes la ayudaban, quienes los acompañaban, y que ella piensa mucho en eso, me decía, en función de su bisnieta, que está muy feliz de poder haber podido llegar a ser bisabuela, ¿no? A su edad. Me he quedado pensando en eso, ¿no? En la importancia que ella le daba a la red de mujeres, porque siempre habla de sus tías, sus primas, no deja de mencionar los hombres porque se acuerda. De hecho, ella tenía mucho feeling con los primos y los tíos, pero fue muy importante para ella el grupo de mujeres en la familia. Yendo a esto de las abuelas, bueno, y cuántas historias más, ¿no? Y sí, porque si nos remontamos a que hemos recibido de estas mujeres que nos anteceden, ¿no? Hay un montón de cosas que dan cuenta hoy quizás de una posición, ¿no? Claramente que el trabajo, en mi caso que vine haciendo y seguramente en vos, nos ha llevado a mirar con mucha admiración esa entrega y esa posición, ¿no? Más también observamos que fueron mujeres, como tantas otras, atravesadas por el dolor de, en muchos casos, sentirse invisibles y al mismo tiempo, y vos sabes que esto me trae otro asunto cuando pensaba en esto de qué era lo que nos pertenecía o qué era, si bien habían estas acciones que eran tomadas visiblemente, ¿no? Por lo masculino, por el hombre, que incluso recuerdo que ella, después de una situación compleja con nuestro padre, tuvo la iniciativa de, claro, al verse sola, de ir a trabajar, de emplearse, y cuando nuestro padre regresa y no la encuentra en casa, sale a buscarla, y ella claudica en ese impulso de generar lo propio. Sin duda que el gran motor habrá sido, bueno, tengo 4 hijos, tengo que producir, aunque creo que eran 2 en ese momento, todavía no estaban nuestros 2 hermanos más chicos. Ocurrió con ustedes y después ocurrió cuando ya estábamos con los 4, porque yo era casi adolescente también. Ajá. Y en ambas ocasiones él fue, la buscó y le dijo que no era necesario y ella volvió. Claro. Ella siempre recuerda eso y dice, no tuve la fuerza. Y algo que ella siempre señala como muy propio de su generación, aun cuando estaban todas estas mujeres, es que cuando ya fue madre, ya no tenía su madre, ya cada uno había hecho su vida, no encontraba un apoyo en otras personas, en esto de la red que hablábamos también, por lo cual esto que mencionaste de sentir que tenía 4 hijos y que no había lugar en el mundo laboral para una mujer, y que aparte el lugar de la mujer era estar en la casa y cuidar los hijos, criarlos, como el único objetivo de ser mujer, es la que la hizo regresar al hogar y no querer dejarnos, nos decía ella, me lo dijo alguna vez, sin padre. Esto puede ser para muchos quizás cuestionable. Hoy con los años pude comprenderla, porque quizás hubo mucho tiempo donde yo decía, mamá, pero ¿por qué no te separaste? Y me costó entender, y simplemente, ni siquiera entender, simplemente respetar que fue su decisión. Hoy algo que es prácticamente, que cada vez es menos común, tener que soportar, mi padre era un hombre que tenía doble vida, o sea, 2 familias, lo cual no era menor.
Yo no recuerdo violencia, entre comillas, porque eso ya es un tipo de violencia, lo sabemos, ¿no? No recuerdo maltrato, quiero decir, físico. Y eso para ella era muy importante, por otras vivencias cercanas de su entorno. Entonces ella necesitaba esa seguridad para nosotros. Bueno, algo que tuvimos que desandar con los años para hoy también, desde lo personal, poder honrar a mi padre y a mi madre que aún tengo. Nuestro padre se fue hace ya casi 22 años. Cuando él se fue también en una época en donde empezaba a cambiar su chip. Esto que mencionábamos de las generaciones. Cuando él empezó a mirar, dejó su doble vida, se entregó a su hogar, a su esposa y empezó a mirar otras cosas y empezó a respetarnos y a valorarnos desde otro lugar. Nunca nos dijo que estaba orgulloso de nosotras por lo que habíamos conseguido, pero yo con los años me enteré de que a quien él se encontraba a su paso les relataba con orgullo sus hijas, psicóloga, pedagoga. No nos lo podía decir. Hoy lo comprendo y lo respeto. No podía sentarse, hacerme una caricia, porque era hijo de otra generación. Por eso es que lo generacional en esto a mí me parece personalmente muy importante. Poder comprender que pertenecemos a generaciones diferentes, no está bien, no está mal, pero hoy estamos en un mundo que sigue cambiando y en donde pensamos, creo que en común, en las nuevas generaciones. Hablábamos de lo que para mí es muy importante, mi sobrina nieta, tu nieta, una niña que tiene 2 años y medio y que está creciendo en otro mundo, con muchos cambios en donde nosotras también estamos en ese proceso, ¿no? Sí, te escuchaba y quizás me viene esto de poder entender cómo el propio sistema ha ido deviniendo en nosotras y sin duda en nuestras acciones sobre los que vinieron, en mi caso, ¿no? Mi hija, ahora mi nieta. Y volviendo a tomar este ejemplo de nuestra madre intentando generar su vida productiva, y que tiene mucho que ver también porque, bueno, trabajo en el acompañamiento de procesos y esto es muy común ver, ¿no?, en consultorios, cómo nos atraviesa, ¿no?, un montón de razones, como vos dijiste, que pueden ser miedo, cobardía, sometimiento, y cómo de alguna manera todo esto fue minando o impregnándose, ¿no?, en nuestra conformación. Y sin duda creo que en este sistema hay mucho de esto. Entonces, si yo misma hablo de algún tipo de sometimiento o retirada de la mujer, ¿no?, que la llevaba a esto de estar como disminuida, ¿no?, por el hombre o por las acciones masculinas, ya implícitas en la persona, ¿no?, porque por más que en el contexto tengas una apertura a la acción, probablemente ya está incorporada en la persona la reducción a no avanzar, ¿no? Esto también es algo que empezamos a mirar y sobre todo desde mi lugar donde veo la historia familiar en el consultorio, ¿no? Entonces me preguntaba esto de qué era, dónde estaba en parte el poder. Sabemos que una mujer nuclea un grupo y sabemos que esto de la red del grupo de mujeres es muy, muy fuerte, porque hoy yo lo entiendo como una especie de contenedor donde podemos ser escuchadas,
validadas, sostenidas. Entonces, ¿qué importancia que tiene? Ni hablar de otro tipo de sostenes, ¿no? Que en nuestro caso hoy le podemos dar a nuestra nieta, ¿no? Para que en este caso mi hija pueda también incorporarse, desarrollarse en algunos aspectos, saber que cuenta con nosotros como para ayudarla en ese avance, que no está sola. Y también traer esto de cómo cuando vos decías de la mamá recuerda cómo era su infancia, poder mirar que en general quizás cuando éramos muy pequeños ese fue el momento, en más o en menos, ¿no? Porque cada uno guarda y sostiene su historia, de mayor conexión con el entorno sin tantos recortes, ¿no? Luego sabemos cómo esto se va recortando y es allí donde vamos incorporando introyectos que luego vienen en esta construcción que nos hace decir yo soy, ¿no? La identidad que tomo. No obstante, me preguntaba, en nuestro sistema, ¿dónde era que teníamos cierto poder? Y lo que viene a mí es esta temática de lo que se ocultaba o lo que se guardaba en secreto y no se compartía a los hombres. Creo que hoy, ¿no? Mirándolo, había cierto poder allí, había cierta herramienta o recurso en lo que la mujer se sentía como algo resguardaba y era de su propiedad, ¿no? Me queda muy el registro generacionalmente de que había muchas cosas que se le ocultaban al hombre por miedo, por sentir que ahí había una fuerza, no lo sabemos. Cada una sabe, ¿no? En relación a este ocultamiento de cosas, a estos secretos, qué es lo que le trae este ocultamiento. Yo aprendí no hace mucho que el ocultamiento lo que genera en mi propio sistema era simplemente terreno de abono para repetición de conductas. Entonces hace tiempo ya que decidí, y de hecho lo llevé a cabo con mi compañero de vida, que era blanquear estos secretos, ¿no? Sobre todo con nuestros hijos. Era básicamente, pasó esto, pasó aquello, y somos esto, ¿no? Que pudieran vernos como estos padres y que tenía su porción de costo enfrentar esta desvalorización de la propia imagen, ¿no? Y ser desnudos y ser crudos. O desidealización. Desidealización, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión del secreto tiene una cantidad innumerable de connotaciones, más esta es mi vivencia de lo que, ¿no? Transité en este sistema, pero sobre todo viéndolo en mi madre, viéndolo en las mujeres, que eran las tías, ¿no? Básicamente, y mi madre. Y traer un poco esto que decías, que incluso hoy mi madre sostiene y lo dice cada vez que surge la oportunidad, de que el bien más conservado por ella como consejo de la madre era el no tener alejamiento de los hermanos, porque por más diferencias que hubiera entre ellos, y ellos se ocupaban de mantenerse cercanos y en interacción y en comunicación, ¿no? Y bueno, y esto es algo que hoy nos atraviesa de alguna manera, a mí me atraviesa. Entonces, de alguna manera hemos aprendido que por más que tenemos nuestra diferencia y que de hecho las hay, podemos encontrar espacios de encuentro
que nos invita a replantearnos también nuestra posición, ¿no? Eso que mencionas, y en relación a mi sobrina nieta, tu nieta, es algo que para mí es importante, porque cuando dices poder acompañar a la madre, nuestra madre recalca esto, ¿no? Si hemos sido criadas, llamémosle mandato, lo que fuere, ¿no? Pero ella cuenta que no tenía justamente quien la acompañe. Y creo que ahí hemos empezado a ver la importancia de, no es que la madre se desentiende del niño, no, de hecho que es admirable, y aprovecho, y acá me quiebro yo un poquito, para saludar a mi sobrina, que es nuestra colaboradora, que suele estar detrás de cámaras, y decirle que realmente admiro la madre en la que se ha convertido, madraza. Y ya con su niña rondando los 3 años, también buscando otros espacios, y es ahí en donde me acuerdo de este proverbio, creo que es africano, que dice que para crear un niño hace falta la tribu. Y no solo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Porque hoy estamos en este camino de reconstruirnos también, tomando lo mejor de todo, y así también como trabajando, como decía Claudia Naranjo, la parte engusanada de lo que somos todos, mujeres, hombres, de lo que tenemos. Entonces, valga esto de la presencia de como mujeres para acompañarnos, para sostenernos. Tomando, Andrea, esto que decís, esta sensación de solitud o de estar solos, creo que en la experiencia y en los años, ¿no? de una conciencia que se va dando cuenta de más cosas, creo que no estamos realmente solas. Hay un entorno y hay un contexto que de alguna manera está siendo allí, solamente que no alcanzo a verlo. A ver, lo más manifiesto es que estamos acá, vos y yo, pero detrás hay una persona que está colaborando para que estemos acá, ¿no? Y hay otros vínculos y otros seres que de alguna manera acompañan, ¿no? Pongámosle este escenario, esta escena hoy aquí. Básicamente, ¿por qué traigo esto? Porque escucho mucho y yo misma habité. De hecho, Anita, la huerfanita, que quizás algunos conocen y otros no, nace de esta sensación de profunda soledad, ¿no? Y de hecho, ese personaje que habita en mí, que no se extinguió, por más que lo mire, le doy vueltas y demás, solamente que ahora soy consciente de que existe en mí, también surge de aquella niña que entraba en competencia y que quería masculinizarse para ser visible, ¿no? Entonces empezó quizás de alguna manera a mutilar sus partes y devino en esta huérfana, ¿no? Huérfana del sistema, huérfana del otro, huérfana del mundo, si queremos irnos en esta manera metafórica, ¿no? De hecho, en los valles de la soledad, que Anita recorría los valles de la soledad, de verdad era una sensación y una vivencia de completa soledad. Entonces creo que lo que había allí era una especie de ignorancia, porque era parte de ese tránsito en ese momento, en esta posibilidad de visibilizarse, de sacar esa voz, ¿no? De hecho, en otras ocasiones hablé del nudo en la garganta, que también empezó a ser para Anita algo que la conformaba, el no poder hablar, el no encontrar a nadie. Y claro, hoy, después de un recorrido bastante larguito, me doy cuenta que nunca estuve sola. ¿Sabes qué? Nunca estuve sola.
¿Sabes qué me resonó mientras te escuchaba? Algo que nuestra madre me lo ha dicho en diversas ocasiones. Yo no tenía con quién hablar de estos temas, hablando de tabúes, hablando de otros tiempos, pero no había otras mujeres con quien hablar de estos temas, de lo que no había tiempo para hablarlos tampoco, porque ocupadas en la crianza, la cocina, etcétera, 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 no salían al mercado laboral. Pero esto siempre me ha resonado, ¿no? En nuestra época no había con quien hablar de estos temas. Entonces esa no conciencia, a la que cuando dices ignorancia sería una no conciencia, me lleva a recordarme a mí misma en esto de la competencia que vos mencionabas con el hombre, y yo decía la independencia propia de nuestra generación. Era esto, tomar independencia del hombre y competir. Pero bueno, todo esto estaba abonado por una sociedad, y recuerdo algo muy puntual. Cada vez que conocía a un hombre y me pedía mi número de teléfono, yo le decía, dame el tuyo. Y yo lo agendaba, y lo agendaba mal. Entonces hay muchos teléfonos que agendé mal. Porque yo tenía que guiar, yo tenía que dirigir. Esa parte, esa energía masculina en mí que sigue anidando. Porque bueno, hemos hablado de esto y que quizás sea motivo de otra conversación, de la energía masculina y femenina que tenemos por ser seres humanos, cómo nos atraviesan. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Podríamos decirle boicot, auto boicot, pero era no permitir. Es más, estoy recordando, como para ir ya terminando, que mi padre solía decirme, ir contra vos es como ir contra el viento. Las mujeres son imposibles. Bueno, supongo que era porque siempre quería tener la última palabra, porque lo confrontaba, lo cuestionaba, y él terminaba todo diciéndome que ir contra mí era como ir contra el viento. Y bueno, ahí. La pregunta que quizás tomo esto también como para pensarme en mí misma es, ahora contra qué voy, ¿no? ¿Contra qué estoy yendo? Que me estoy perjudicando, ya no hay ese entorno, más sigo yendo contra el viento, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, poder hoy traer esta conversación y hacernos este espacio, creo que también es parte, Andrea, hermana, de esta resignificación que vamos haciendo de nuestra posición en el sistema y de nuestro vínculo como hermanas, ¿no? Nuestro vínculo primero nuestro vínculo, y también dijiste esta resignificación en donde cuando comenzábamos yo mencionaba la cuestión generacional, ¿no? Pertenecemos a una generación que aprendió a vivir bajo un código X. Siempre traigo este ejemplo de los celulares, chip, modelo, el primero que vos tuviste, recuerdo, fue no voy a dar la marca, pero era un ladrillo, lo sabrán, a lo que hoy viene y que evoluciona cada vez más rápido de alguna manera, y no podemos ponernos a la altura de los tiempos. O sea, si los aparatos evolucionan de esa manera, pero nosotros no tenemos esa capacidad, más allá de que digan que no usamos la totalidad de nuestro cerebro, que si lo usáramos seríamos seres de otra dimensión, pero la capacidad de resignificar y reposicionarnos ante los tiempos presentes lleva su tiempo, ¿no? Creo que esto es lo que vemos como una carencia hoy, ¿no? Que también se lo puede traer como despertar, como desarrollo de conciencia, como esta posibilidad de vernos, y cuando esto sucede es cuando empezamos a tomar distancia del personaje que estamos siendo. Y el personaje que estamos siendo es el que se puso la capa y el que sale con la espada a defender no sé qué, pero está ahí muy presente
esa toma de posición en el mundo, y desde cómo nos hemos conformado es como salimos al mundo. Entonces el observador, la conciencia, nos permite mirar eso que hemos construido, y vos dijiste una palabra al inicio que es de construir, que es como cómo voy reformulando eso para que hoy la vida me sea más en paz, más feliz, que no significa no tener problemas, no tener obstáculos. O no renunciar a ser quien soy. De hecho, que hasta el humor, pertenecemos a una generación donde el humor, que yo siempre les digo a los jóvenes, tratemos de comprendernos generacionalmente, no justificamos, pero es importante que en este diálogo que hoy hemos tenido podamos, hay cosas que hoy son como impensables, ¿no? Ya no se habla de cuál es el lugar de... Las chicas ya no son enviadas a la cocina, como en nuestra época, pero no significa que no siga existiendo. Yo creo que en este punto, cuando digo resignificación o reestructuración, tiene que ver con lo que empezamos a mirar con mucha conciencia y empezamos a reelegir. Y empezamos a hacer conductas y acciones nuevas en lo que no colabora o no nutre nuestra existencia hoy, ¿no? Bueno, creo que un poco de esto se trata, si nos fuimos por las ramas, si quisimos ser conceptuales y nos ganó lo emocional, anecdótico, y es lo que estamos siendo, ¿no? Es lo que surgió hoy, y podemos editarlo y pedir grabar de nuevo, y elijo yo esto, digamos. Mucho agradecimiento, ¿no?, en este espacio a los que nos escuchan, y gracias también a todos los que hacen posible que estemos hoy acá, ¿no?, en este espacio. Creo que de alguna manera es muy evidente en el sistema que mucho ha ido cambiando y hay mucho todavía que trabajar y modificar para un bien mayor, ¿no? De hecho, y para cerrar de mi parte y despedirme también, este tipo de conversaciones son bastante comunes entre nosotras como hermanas o con nuestro entorno cercano. Y no coincidimos, no pensamos igual, nuestras personalidades por así, los planetas no están en choque, pero es parte de... y eso a mí me resulta muy valioso, más allá de todas las discrepancias que tenemos, porque siempre voy tomando cosas para seguir repensándome, y es algo que a mí me gusta muchísimo. Algunos dicen, ¿cómo discuten ustedes? No, yo no lo vivo como una discusión, lo vivo como un diálogo en donde intercambiamos maneras de ver el mundo. Y creo que eso un poco es este diálogo, ¿no? Y creo que la mirada, claro que también trae en el momento, y podemos también traerlo en la conversación y en la diferencia de postura, que hay mucha posición egoica en cada una de las partes, y que me trae esto, qué difícil que es trabajar esta parte nuestra que hemos construido desde muy pequeños, con todo lo que hemos relatado y más de vivencias, ¿no? Entonces eso devino en lo que somos hoy y en lo que defiendo. Vuelvo y cierro con esto de que me quedo con esta pregunta de qué sigo resistiendo o con qué fantasma me sigo peleando, y qué parte de mí no me permite ir en la dirección que sería mucho más nutritiva para mí, ¿no? Así que quiero agradecerles muchísimo por escucharnos, y de mi parte, Andrea, será hasta una próxima oportunidad. Que sigamos con la reescritura de nuestra historia, que esto puede ser resignificado. Gracias. Muchas gracias.